¿Por qué tan pronto si apenas había empezado? Esa pregunta no siempre se dice en voz alta. A veces se queda adentro, apretada contra el pecho, en los días que siguen al entierro, en las noches que no tienen fondo, en cada aniversario que llega sin que la persona esté. Y hay algo que duele más que la pérdida misma, la sensación de que algo quedó incompleto, que la vida se cortó antes de tiempo, que Dios, si es que Dios existe y si es que Dios es bueno, tendría que haberlo impedido. Esa pregunta es la más honesta que existe y también es la que más miedo da a hacer en voz alta. Hoy vamos a hacerla juntos y vamos a escuchar lo que Santa Teresa de Jesús respondió. Santa Teresa de Jesús conoció esa pregunta desde muy joven. La conoció en su propio cuerpo, en su propia familia, en las almas que Dios le fue mostrando a lo largo de su vida mística. Y lo que ella descubrió no es un consuelo fácil ni una respuesta que tape el dolor con palabras bonitas. Es algo mucho más profundo y mucho más verdadero que eso. Es una enseñanza que cambia la manera de entender no solo la muerte sino la vida entera. Antes de seguir escuchando, quiero preguntarte algo. ¿Hay alguien que llevas en el corazón que se fue demasiado joven? Escribe su nombre en los comentarios, solo su nombre. Eso ya es una oración. Lo que viene ahora fue guardado para ti y necesitas escucharlo todo, porque cada parte abre algo que la siguiente termina de revelar. Hay una medida del tiempo que Dios usa y que los seres humanos tardamos toda la vida en entender, si es que llegamos a entenderla. Y Santa Teresa de Jesús fue una de las pocas personas que logró asomarse a esa medida con suficiente claridad como para escribirla después con palabras que todavía hoy queman cuando uno las lee despacio. El tiempo de Dios no corre. El tiempo humano sí. El tiempo humano tiene prisa, tiene fechas, tiene esa sensación de que cada día que pasa es un día que ya no vuelve. Desde que nacemos nos enseñan a contar los años cumplidos, los años que quedan, los años que alguien vivió y los que ya no va a vivir. Y cuando alguien muere joven, ese contador se convierte en una herida. 22 años, 31, 16. La cifra se queda grabada en los que sobreviven como una pregunta que no tiene respuesta humana posible. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús vio con una nitidez extraordinaria durante sus años de oración más profunda y que ella misma dejó registrado en el libro de la vida con esa honestidad suya que no adornaba nada. Lo vio cuando su alma empezó a moverse en los estados contemplativos que ella llamaba oración de unión. En esos estados el tiempo dejaba de tener el peso que tiene aquí abajo. Ella describía la experiencia como entrar en un lugar donde el antes y el después pierden sentido, donde lo que importa no es cuánto dura algo, sino lo que ocurre dentro de eso que dura. Y desde ahí, desde esa percepción que Dios le concedió en la oración, Santa Teresa de Jesús empezó a entender algo sobre las almas que parten pronto. En el libro de la vida, escribió que en los estados de unión con Dios, el alma recibe en un instante lo que en circunstancias ordinarias tardaría años en recibir. Lo dijo para hablar de su propia experiencia espiritual. Pero la misma lógica, como ella misma comprendió después, se aplica a algo mucho más amplio. Dios no necesita 80 años para hacer en un alma lo que quiere hacer. A veces lo hace en 20, a veces en 15, a veces en el último instante de una vida que desde afuera parecía apenas empezada. Eso no significa que la muerte joven sea buena desde el dolor del que se queda. Ese dolor es real. Dios no lo niega ni lo minimiza. En el Evangelio, Jesús llorando ante la tumba de Lázaro no estaba fingiendo, lloraba. Y lo sabía todo sobre la resurrección que iba a ocurrir en cuestión de minutos. El conocimiento de la verdad eterna no anuló el dolor humano de ese momento. Los dos existían al mismo tiempo. Eso es muy importante tenerlo presente, porque muchas personas que han perdido a alguien joven han escuchado frases que pretendían consolarlas, pero que en realidad las dejaban más solas.
frases que sonaban a explicación fácil, a tapa puesta encima de algo que necesitaba respirar. Santa Teresa de Jesús nunca habló así de la muerte. Nunca usó la verdad espiritual como un analgésico que adormece en lugar de sanar. Lo que ella señaló fue algo distinto. Señaló que la medida de una vida ante los ojos de Dios nunca fue el número de años. Fue la profundidad del amor que esa vida albergó. Y que hay almas que llegan a una profundidad en poco tiempo que otras almas tardan décadas en alcanzar, si es que la alcanzan. Hay una frase en el libro de la sabiduría que Santa Teresa de Jesús conocía bien, que dice exactamente eso, que el justo que muere prematuramente encontró la plenitud en poco tiempo porque Dios lo amaba. La plenitud, esa palabra lo dice todo. Una vida que alcanzó su plenitud ante Dios no es una vida incompleta, aunque desde fuera parezca cortada. Pero aquí aparece la pregunta que hay que dejar planteada, porque su respuesta no cabe en este momento. Si el tiempo de Dios funciona distinto, si la profundidad importa más que la duración, entonces, ¿qué es lo que Dios le ofrece concretamente al alma que cruza ese umbral sin haber cumplido los años que los demás esperaban? ¿Qué ocurre en ese instante, en ese cruce, en esa primera experiencia del alma joven ante lo que hay del otro lado? Santa Teresa de Jesús vio cosas en la oración que la dejaron sin palabras durante días. Y cuando finalmente encontró las palabras y las escribió sobre lo que ocurre en el alma en el momento de la muerte, con una precisión que su propio confesor tardó en entender. Escribió sobre el cruce, sobre lo que el alma encuentra al salir de este tiempo y entrar en el tiempo de Dios. Y en lo que escribió hay algo específico, algo que tiene que ver directamente con las almas que parten siendo jóvenes, que cambia por completo la manera de entender esas vidas que desde aquí parecen interrumpidas. Lo que Santa Teresa de Jesús describió sobre ese momento, sobre ese cruce, sobre lo que el alma joven ve y recibe en los primeros instantes después de la muerte, es lo que hace que todo lo que duele aquí abajo empiece a verse de otra manera. Pero para entenderlo bien, hay que entender primero cómo lo describió ella cuando hablaba de su propia experiencia con la muerte, la que vivió de cerca durante sus años de enfermedad más grave, cuando su cuerpo estuvo tan al límite que incluso llegaron a velarla creyendo que ya había muerto. Esa experiencia marcó a Santa Teresa de Jesús de una manera que nadie que la conociera por fuera podía imaginar. Y lo que aprendió en ese borde, en ese límite entre estar y no estar, entre el aquí y el allá, fue el fundamento de todo lo que después enseñó sobre las almas que parten. Santa Teresa de Jesús estuvo a punto de morir varias veces antes de cumplir los 40 años. Hubo un periodo que ella misma describe en el libro de la vida con una calma que asombra, en que su cuerpo cayó en un estado tan grave que las hermanas del convento la creyeron muerta. Su padre no la creyó. Alonso Sánchez de Cepeda se negó a que la enterraran. Se quedó junto a ella. Y ella volvió. Esos años de enfermedad extrema no fueron para Santa Teresa de Jesús años perdidos. Fueron los años en que su alma aprendió cosas que ningún libro ni ningún maestro podría haberle enseñado. Porque cuando el cuerpo está tan cerca del límite que ya no puede servir como distracción, el alma se vuelve muy lúcida. Ve cosas que en la salud y la ocupación cotidiana permanecen tapadas. Santa Teresa de Jesús vio. Y lo que vio sobre el cruce entre la vida y la muerte, sobre lo que ocurre cuando el alma sale del cuerpo, quedó impreso en ella con una fuerza que toda su escritura posterior lleva de fondo, aunque no siempre de forma explícita. Cuando Santa Teresa de Jesús habla en las moradas de las almas que entran a la presencia de Dios, hay una distinción que hace con cuidado y que merece toda la atención. Hay almas que llegan cargadas de lo que ella llama ataduras, vínculos con cosas del mundo que no terminaron de soltarse, hábitos del alma que se fueron formando durante décadas y que la purificación tiene que deshacer antes de que el alma pueda moverse con libertad hacia el centro.
Eso es lo que explica el purgatorio en la espiritualidad teresiana. No un castigo externo impuesto desde afuera, sino un proceso de soltar, de aflojar, de liberar lo que el alma todavía lleva pegado al irse. Pero hay almas que cruzan con menos peso. Almas que por su juventud, por su inocencia relativa, por el hecho de que no tuvieron décadas para construir fortalezas alrededor del corazón, llegan con una ligereza que acelera ese proceso de manera extraordinaria. Santa Teresa de Jesús lo vio en las almas que Dios le fue mostrando a lo largo de su vida contemplativa. No todas llegan igual, y las que llegan jóvenes con frecuencia llegan con algo que las almas viejas y endurecidas por el mundo tardan mucho más en recuperar. Una apertura del alma hacia Dios que el tiempo y el pecado habitual van cerrando despacio sin que uno lo note. Hay que detenerse aquí un momento porque esto podría malentenderse fácilmente. Santa Teresa de Jesús no estaba diciendo que morir joven es automáticamente una ventaja espiritual. La juventud no es virtud por sí sola. El alma de quien muere joven también necesita purificación. Si la vida tuvo sombras, si hubo alejamiento de Dios, si hubo pecados, que la misericordia divina tiene que limpiar antes de que el alma pueda pararse frente al amor de Dios sin que ese amor la queme. La misericordia de Dios alcanza a todos, pero el proceso que cada alma atraviesa es propio, singular, determinado por lo que esa alma vivió y cómo lo vivió. Lo que sí señaló Santa Teresa de Jesús, y esto es crucial, es que el alma joven, que llega con el corazón todavía poroso, todavía capaz de recibir, todavía sin los muros que los años de pecado rutinario levantan sin que nadie los ponga conscientemente, tiene una disponibilidad hacia Dios que es en sí misma una forma de riqueza. No la única forma, pero una forma real. Y Dios la recibe, la recoge, la usa para llevar al alma donde necesita llegar con una rapidez que desde aquí, desde esta orilla, resulta incomprensible. Hay algo que Santa Teresa de Ávila describió en las moradas que tiene que ver directamente con esto, cuando habla de las moradas más interiores del castillo, de los estados más profundos de unión con Dios. Dice que el alma que llega a esos lugares ha tenido que pasar por un proceso de vaciamiento. Vaciarse de sí misma, de sus propios planes, de sus apegos, de sus maneras de entender las cosas, para que Dios pueda poner en ese espacio algo que el alma sola jamás se habría dado. Ese vaciamiento, en la vida de la mayoría de las personas, ocurre despacio, a lo largo de años, con resistencias y retrocesos y momentos de claudicación y vueltas a empezar. La vida espiritual madura de una persona adulta que lleva décadas en el camino de la oración está marcada por ese proceso largo, pero la muerte joven hace algo que ningún esfuerzo sobrehumano puede hacer por sí solo: vacía de golpe. El alma que sale del cuerpo joven sale sin los depósitos acumulados de los grandes pecados habituales. Sale sin las capas de resentimientos sedimentados durante décadas. Sale con una ligereza que Dios puede recibir de una manera que sería más difícil con un alma que lleva 80 años de mundo pegado a todas partes. La misericordia que se adelanta a buscar al alma joven tiene esa ventaja a su favor. Y lo que Dios le ofrece a esa alma en ese cruce, lo que la espera del otro lado de ese umbral que los seres queridos que se quedan ven desde afuera sin poder cruzarlo, es algo que Santa Teresa de Jesús describió con palabras que hay que escuchar con el alma en silencio para recibir lo que contienen. Palabras que escribió después de años de ver, de contemplar, de recibir en la oración imágenes y certezas que su entendimiento humano no podía haber fabricado solo. Pero antes de llegar a esas palabras, hay una pregunta que Santa Teresa de Ávila dejó abierta en sus escritos y que todavía hoy golpea con fuerza cuando uno la encuentra. ¿Recibe el alma joven algo que el alma que vivió muchos años no puede recibir de la misma manera? Hay en la muerte temprana, detrás de toda la oscuridad y todo el dolor que deja en los que se quedan, algo que Dios reservó específicamente para esas almas, algo que solo se puede dar así. Santa Teresa de Jesús creyó que sí. Las moradas del castillo interior
Es el libro más difícil que Santa Teresa de Jesús escribió. Ella misma lo sabía. Lo escribió a petición de su confesor, con dolores de cabeza que la dejaban sin poder sostener la pluma, en medio de las responsabilidades de las fundaciones y las tensiones que la rodeaban por todos lados. Y sin embargo, es el libro donde fue más lejos, donde describió con más precisión lo que había visto en la oración sobre la estructura del alma humana y su camino hacia Dios. El castillo tiene 7 moradas, 7 círculos concéntricos que van desde la periferia hacia el centro, donde Dios habita. Y el camino que el alma recorre a través de esas moradas en vida es el camino de la oración, de la purificación, del desprendimiento gradual de todo lo que la mantiene pegada a la periferia, cuando su lugar verdadero está en el centro. Santa Teresa de Jesús describió ese camino con la precisión de alguien que lo ha recorrido. Sabía lo que cuesta cada morada. Sabía las resistencias que el alma encuentra en cada etapa. Sabía cuánto pesa soltar las cosas que uno lleva pegadas al corazón desde hace años. Y en las moradas hay algo que Santa Teresa de Jesús dice sobre la entrada al alma de Dios, que tiene implicaciones directas sobre las almas que parten jóvenes, aunque ella no lo diga de esa manera explícita. Lo dice hablando de otra cosa, y quien sabe leerla lo ve. Dice que hay almas que Dios lleva más deprisa por el camino de las moradas, que hay almas a las que Dios concede en poco tiempo lo que a otras les toma décadas, que la velocidad del camino espiritual no depende solo del esfuerzo del alma, sino de la generosidad de Dios, que puede elegir acortar el trayecto cuando y como quiere. Eso no es un dato menor. Es el corazón de todo lo que la espiritualidad teresiana dice sobre la muerte joven, aunque haya que leerla con esa pregunta en la mano para encontrar la respuesta que está ahí, esperando. Cuando un alma parte joven, el camino de las moradas que en vida no tuvo tiempo de recorrer se completa de otra manera. La purificación que en la vida habría ocurrido a través de la oración y el sufrimiento y el esfuerzo espiritual, ocurre después de la muerte, en ese espacio que la Iglesia llama purgatorio y que Santa Teresa de Jesús no describe nunca como un lugar de castigo, sino como un proceso de amor, un proceso en que el alma se va abriendo, se va vaciando de lo último que le impide estar completamente disponible para Dios. Y ese proceso, en las almas jóvenes, puede ser más breve precisamente porque tienen menos que soltar. No siempre, pero con frecuencia hay algo más que Santa Teresa de Ávila señaló sobre las almas jóvenes que llegan al otro lado y que merece toda la atención. Habló de la capacidad de recibir. Hay almas que llegan a la presencia de Dios con una capacidad de recibir que ha sido erosionada por los años. El mundo hace eso. Va cerrando al alma despacio, sin que nadie lo note, sin que nadie lo quiera. Van años de decepciones, de orgullo herido, de corazón endurecido por los golpes repetidos, de distancia que se va poniendo entre el alma y Dios, porque el mundo ofrece sustitutos que adormecen sin saciar. Y cuando ese proceso ha durado décadas, el alma que llega al otro lado llega con cerrojos que la misericordia de Dios tiene que ir abriendo uno por uno. El alma joven llega con menos cerrojos, con más superficie abierta, con esa capacidad de recibir que todavía no fue desgastada por el tiempo. Y lo que Dios puede hacer en un alma así, en un alma con esa apertura, es algo que ningún lenguaje humano puede describir del todo. Santa Teresa de Jesús lo intentó. Usó palabras como desbordamiento, como inundación, como fuego que no quema sino que llena. Usó comparaciones con el agua que entra en una vasija vacía y sube hasta el borde y sigue subiendo. Usó todas las imágenes que su lengua del siglo XVI podía ofrecer para describir algo que está más allá de las imágenes. Y la pregunta que queda vibrando en este punto, la que Santa Teresa de Jesús dejó abierta en sus escritos como una puerta que se puede empujar, pero que nadie puede abrir del todo desde esta orilla, es esta. Si el alma joven tiene esa apertura, si Dios puede llenarse de su presencia con esa facilidad, ¿qué recibe exactamente?
cuáles son los dones concretos que Dios de aquí ofrece a quien llegó antes de lo que los demás esperaban. Santa Teresa de Jesús no hizo una lista. No era su manera, pero sí dejó en sus escritos descripciones de lo que Dios hace con las almas que llegan abiertas, que llegan disponibles, que llegan sin la acumulación de décadas de resistencia al amor. Y esas descripciones, leídas desde la pregunta que hoy nos ocupa, responden con una claridad que estremece. Pero antes de entrar en eso, hay algo que la atención de este momento exige dejar planteado. Porque mientras hablamos de lo que el alma joven recibe al cruzar, hay alguien que se quedó aquí. Hay una madre, hay un padre, hay un hermano, un hijo, un amigo que mira el lugar vacío y no puede llenar ese hueco con ninguna explicación, por verdadera que sea. Y Santa Teresa de Jesús también habló de ese que se queda. No lo ignoró. No lo dejó solo con la verdad eterna, mientras el dolor de lo inmediato lo aplastaba. Lo que ella dijo sobre el que se queda es tan importante como lo que dijo sobre el alma que se fue. Y todavía no hemos llegado ahí. Hay una carta que Santa Teresa de Jesús escribió en los últimos años de su vida a una religiosa que había perdido a su hermano joven. El hermano era militar. Murió en circunstancias violentas lejos de casa, sin que nadie de la familia pudiera estar con él en ese momento. La religiosa estaba destrozada, no por falta de fe, precisamente por tener fe, porque quien tiene fe sabe que las preguntas que la fe abre son a veces más difíciles que las que cierra. Santa Teresa de Jesús no le respondió con teología, le respondió con algo que viene de mucho más adentro que la teología, aunque contiene teología. Le dijo que Dios tiene maneras de alcanzar las almas en los últimos instantes que los seres humanos no pueden medir desde afuera. Que lo que parece una muerte sin preparación, desde los ojos de Dios, con frecuencia es una muerte en la que la misericordia se adelantó a todo lo que humanamente habría faltado. Que Dios llega al alma en el instante en que el alma lo necesita, no en el instante en que los que están alrededor tienen todo organizado. Eso que Santa Teresa de Jesús le escribió a aquella religiosa no es una consolación vacía. Es una afirmación doctrinal que tiene detrás siglos de teología católica sobre la misericordia de Dios y la muerte. La Iglesia ha sostenido siempre que Dios, que quiere que todos los hombres se salven, puede alcanzar las almas incluso en el umbral de la muerte, de maneras que sobrepasan lo que los sentidos y la razón humana pueden verificar. La misericordia de Dios no está atada a los tiempos y las formas que los seres humanos esperan. Se mueve con una libertad que asusta y consuela al mismo tiempo. Pero hay algo más que Santa Teresa de Jesús escribió y que va todavía más lejos. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús dejó escrito que el alma que Dios llama pronto es un alma que Dios quiso tener cerca pronto, que hay en ese llamado algo que no es capricho, ni accidente, ni fallo del plan, sino una elección que viene de la profundidad del amor de Dios por esa alma en particular. Que Dios conoce cada alma antes de que exista, que sabe lo que esa alma es capaz de recibir, lo que necesita para llegar a Él, y que a veces la manera más misericordiosa de llevarla hasta Él es no dejar que el mundo la alcance demasiado. Eso es difícil de recibir desde el dolor. No se puede leer en el día del entierro, no se puede escuchar en la primera semana. Hay duelos que necesitan tiempo antes de poder abrirse a verdades que son demasiado grandes para el momento inmediato. Santa Teresa de Jesús lo sabía. Ella nunca arrojaba la verdad sobre el que sufre sin antes sentarse con él en el sufrimiento. Pero la verdad seguía siendo la verdad, aunque hubiera que esperar el momento en que el alma estuviera lista para recibirla. Y la verdad que ella dejó escrita sobre las almas que parten jóvenes en distintos pasajes de sus obras y en cartas que sus destinatarios conservaron, es que el alma joven no es un alma robada, es un alma recogida. La diferencia entre esas dos palabras lo cambia todo cuando uno logra recibirla. Un alma robada es un alma a la que le quitaron algo que le pertenecía. Un alma recogida
Es un alma que Dios fue a buscar al momento exacto, con una ternura que los que se quedan no pueden ver en ese instante, pero que el tiempo, la oración y la fe van revelando despacio. Santa Teresa de Jesús fue muy concreta sobre los dones que Dios le ofrece al alma joven en ese recogimiento. Y hay uno que mencionó con particular insistencia. Lo mencionó en las moradas, lo mencionó en el libro de la vida y lo mencionó en las cartas. Es el don de la visión clara. El alma que llega pronto llega sin los años de confusión que la vida en el mundo deposita sobre el entendimiento. Llega sin las capas de autoengaño, de racionalización, de justificación de los propios errores que se van construyendo a lo largo de décadas de vida humana. Llega con una claridad que le permite ver a Dios de una manera más directa, más limpia, más sin obstáculos que la que tienen las almas que llegaron cargadas de todo eso que el tiempo acumula. Esa claridad no es un premio por morir joven. Es una consecuencia natural de llegar antes de que el mundo haya tenido tiempo de nublar del todo lo que Dios puso en el alma desde el principio. Y Dios la recibe. La recibe con esa generosidad que Santa Teresa de Jesús describía siempre en los mismos términos, como el padre del hijo pródigo que sale a correr hacia él desde lejos, sin esperar que llegue a la puerta, sin pedir que traiga algo con que compensar lo que faltó. El alma joven llega y Dios sale a recibirla. Eso fue lo que Santa Teresa de Jesús vio, lo que escribió, lo que dejó para los que hoy cargan la pérdida de alguien que se fue antes de lo que los demás esperaban. Pero hay alguien que todavía está aquí. Mientras el alma joven recibe lo que Dios le ofrece al otro lado del umbral, hay una persona en esta orilla que no puede ver nada de eso, que sabe o intenta saber que hay algo del otro lado, pero que lo único que siente con certeza es el hueco, el lugar vacío en la mesa, la ropa que nadie recoge del cuarto, la voz que el teléfono ya no va a traer. Hay un dolor que ninguna verdad espiritual elimina en el momento en que está ocurriendo. Y Santa Teresa de Jesús nunca fingió que sí. Santa Teresa de Ávila perdió a su madre siendo niña. Eso no es un dato biográfico secundario. Es el suelo sobre el que creció todo lo que ella después enseñó sobre el duelo y la pérdida y la relación entre los vivos y los muertos. Tenía pocos años cuando su madre murió, y lo que hizo en ese momento, lo que ese dolor la llevó a hacer, fue ir a la iglesia, arrodillarse ante la imagen de la Virgen y pedirle que fuera su madre, no como figura, como presencia real, como alguien que llenara desde adentro el lugar que había quedado vacío desde afuera. Ese gesto de la niña, que fue Santa Teresa de Jesús, contiene una enseñanza que ella desarrollaría décadas más tarde con toda la profundidad de su madurez espiritual. El dolor de perder no se resuelve tapándolo, no se resuelve explicándolo, se resuelve llevándolo a un lugar donde quepa, donde tenga con quién estar, donde no tenga que soportarse solo. Y el único lugar donde el dolor de perder a alguien cabe del todo es en Dios. No porque Dios lo haga desaparecer, sino porque en Dios el dolor encuentra un contendor suficientemente grande para no destruir al que lo carga. Santa Teresa de Jesús habló del duelo en el libro de la vida con una honestidad que sus contemporáneos tardaron en entender. Habló del peligro de un duelo que se cierra sobre sí mismo, que se convierte en una especie de lealtad al muerto que en realidad es una forma de no moverse, de quedarse con él en la orilla de la muerte en lugar de seguir caminando hacia la vida. Porque los muertos no necesitan que los vivos se queden parados. Los muertos, especialmente los que están en camino hacia Dios, necesitan otra cosa completamente distinta de los que se quedaron. Necesitan oración. Necesitan que los vivos hagan por ellos lo que ellos ya no pueden hacer por sí mismos desde donde están. Y esa es la parte que con frecuencia se pierde en el duelo moderno. La conciencia de que el amor que los une a los que se fueron sigue siendo un amor activo, eficaz, capaz de hacer algo concreto por el alma que partió.
Santa Teresa de Jesús fue muy explícita sobre esto. La oración de los vivos por los muertos no es un gesto sentimental. Es una acción real con consecuencias reales en el estado del alma que se fue. La misa ofrecida por un difunto, las oraciones pedidas por un familiar que partió, las obras de caridad hechas con su nombre en el corazón, todo eso llega, todo eso alcanza. La comunión de los santos, que es uno de los pilares de la fe católica, significa precisamente eso, que la muerte no corta el vínculo, lo transforma, lo vuelve espiritual, pero no lo corta. Y para el que se quedó aquí cargando el peso de la pérdida, eso significa algo concreto. Significa que el amor que sientes por el que se fue tiene todavía un lugar a donde ir, que puedes hacer algo por él o por ella, además de llorar y recordar y mirar el lugar vacío, que cada vez que te arrodillas y pides por esa alma, algo ocurre del lado donde ella está, algo que el que se fue necesita, algo que solo tú, que lo amaste aquí, puedes darle desde aquí. Santa Teresa de Ávila describió la intercesión por los difuntos como una de las obras de misericordia más altas que un alma en vida puede realizar, porque el que reza por un muerto está amando más allá de lo que los ojos ven, está actuando desde la fe en lugar de desde la evidencia. Está afirmando con cada oración que el amor que los unió no quedó encerrado en el tiempo, sino que sigue siendo real en la eternidad. Y hay algo más que ella enseñó, y que tiene que ver directamente con las almas jóvenes, que cambia la manera en que el que se queda puede vivir esa pérdida. El alma joven que está en camino hacia Dios, la que está atravesando la purificación que la prepara para la presencia divina, puede recibir la oración de los que la aman con una receptividad particular, porque está más cerca. Porque los muros que en la vida a veces bloqueaban la comunicación entre esa alma y Dios ya no están. Porque está en un estado en que la gracia la puede alcanzar con una facilidad que en la vida era más difícil. El que reza por el que se fue joven no está enviando sus oraciones a un lugar lejano e incierto. Las está enviando a un alma que las está esperando con una apertura que la vida no siempre tenía. Pero hay una dimensión de todo esto que Santa Teresa de Jesús exploró con una profundidad que pocas personas han tenido el valor de explorar después de ella, y es la dimensión inversa. No solo lo que los vivos pueden hacer por el alma que partió joven, lo que el alma que partió joven puede hacer por los que se quedaron. Porque las almas no son pasivas, no están esperando en algún lugar del cosmos sin hacer nada, mientras los que las amaron aquí abajo terminan de vivir sus vidas. La comunión de los santos no funciona en una sola dirección. Si los vivos pueden interceder por los muertos también pueden interceder por los vivos. Y las almas que ya están con Dios o en camino hacia Él tienen una capacidad de intercesión que en la vida tenían de manera limitada y que después de la muerte crece de una manera que Santa Teresa de Jesús describió con imágenes que se quedan. Describió el alma del difunto ante Dios como alguien que puede presentar al Señor lo que los que ama necesitan con una proximidad que ningún ser humano en vida puede tener. Porque la distancia que aquí nos separa de Dios, la distancia que la oración trata de salvar con fe y esfuerzo, ya no existe para el alma que cruzó. El alma que está en la presencia de Dios o en el proceso de purificación que la lleva hacia Él, está en un espacio donde presentar al Señor una necesidad de alguien amado en la tierra es algo que ocurre con una inmediatez que desde aquí no podemos imaginar. Santa Teresa de Jesús habló en las fundaciones de casos que conoció de primera mano en que almas de difuntos, tanto los que ya estaban con Dios como los que todavía estaban en purificación, habían intercedido por personas en la tierra de maneras que después se pudieron verificar. No como fenómenos sobrenaturales espectaculares, como movimientos de la gracia que los recibieron reconocieron como algo que venía de fuera de sus propias fuerzas. Una fortaleza inesperada en el momento de la crisis. Una claridad que llegó cuando todo era confusión. Una paz que no tenía explicación humana suficiente.
y el alma joven que intercede por los que ama tiene algo particular a su favor que Santa Teresa de Ávila señaló con cuidado. Tiene el amor que se formó aquí, el amor que vivió en ese cuerpo que ya no está, ese amor que reconoció las voces y los rostros y los dolores de las personas con que compartió la vida, aunque haya sido una vida breve. Ese amor no desaparece cuando el alma cruza. Se purifica, sí. Se transforma, sí. Pierde lo que tenía de posesivo y de ansioso y de finito. Pero la dirección del amor, el saber a quién amó en la tierra, eso permanece. Y el alma que está con Dios puede dirigir ese amor hacia las personas que dejó aquí de una manera que tiene consecuencias reales. La madre que perdió a un hijo joven tiene detrás de ella, desde el momento en que ese hijo está con Dios, un intercesor que la conoce con una intimidad que ningún otro santo del calendario puede tener por ella, porque los santos del calendario no la conocen a ella. No saben qué carga lleva en ese momento particular de su vida, qué miedo específico la despierta en la madrugada, qué herida concreta está necesitando que alguien vea. El hijo que está con Dios sí lo sabe, lo supo en la tierra, y lo lleva consigo al otro lado de la manera en que se llevan las cosas que forman parte del alma. Santa Teresa de Jesús enseñó que la devoción a los propios difuntos, la oración dirigida a los que uno amó y que están en camino hacia Dios o ya con Él, es una de las formas más hondas y más personales de espiritualidad que un alma puede desarrollar. No sustituye a los santos, no sustituye a la Virgen ni a Cristo, pero la complementa con algo que ningún otro tipo de devoción puede dar: la certeza de que hay alguien en esa nube de testigos que te conoce por tu nombre de la manera más concreta posible, que te vio crecer, que compartió tu mesa, que sabe exactamente cómo lloras. Y para el que perdió a alguien joven, eso es algo que cambia la textura del duelo. El duelo no se hace más fácil. El dolor de la ausencia sigue siendo real mientras la vida dure. Pero debajo del dolor hay algo que empieza a moverse cuando uno acepta esta verdad que Santa Teresa de Jesús enseñó: que el que se fue no se fue del todo, que hay una parte de él, la más real, la más permanente, que sigue activa, sigue orientada hacia los que amó, sigue siendo capaz de hacer algo concreto por ellos desde donde está. Eso no responde todavía a la pregunta que lleva tiempo esperando. La pregunta sobre ¿para qué sirvió esa vida tan corta? Porque hay algo que Santa Teresa de Jesús dijo sobre las vidas breves, sobre lo que hacen en el mundo, sobre el rastro que dejan aunque nadie lo vea con los ojos del cuerpo, que es la parte más poderosa de toda su enseñanza sobre este tema. Y esa parte todavía está por llegar. Hay una tentación que el duelo trae consigo que Santa Teresa de Jesús identificó con precisión y que muy pocas personas tienen el valor de nombrar. Es la tentación de creer que una vida que duró poco sirvió para poco, que el impacto de una persona en el mundo es proporcional a los años que vivió, que si alguien no llegó a los 30, a los 40, a la edad en que las cosas que uno hace empiezan a verse desde fuera, entonces su paso por aquí fue pequeño, casi sin peso, casi sin huella. Esa manera de medir es la del mundo. Santa Teresa de Jesús la conocía y la rechazaba con la misma claridad con que rechazaba cualquier otra forma de medir las cosas con una vara que no es la de Dios. Ella conoció vidas breves que cambiaron el rumbo de personas, de comunidades, de generaciones enteras. No porque esas vidas hubieran hecho grandes cosas en el sentido en que el mundo llama grandes a las cosas, sino porque hay una forma de presencia en el mundo que no se mide en logros, ni en años, ni en lo que queda después en forma visible. Hay almas que vienen al mundo a hacer algo que no está en ningún currículum, algo que ocurre en el nivel más interior de las personas que las rodearon y que solo se puede reconocer mirando hacia atrás desde lejos. Santa Teresa de Ávila escribió en las fundaciones sobre mujeres jóvenes que entraron a sus conventos y murieron poco después de profesar. Algunas de ellas vivieron dentro del convento apenas meses. Y Santa Teresa de Jesús
que las conoció, que las trató, que estuvo con ellas en esos meses, escribió sobre ellas con una convicción que no deja espacio a la duda. Esas almas habían cumplido lo que Dios les había encomendado, no lo que parecía que tendrían que cumplir si hubieran vivido más, lo que Dios realmente les había pedido. Y eso estaba completo. Hay una manera de entender la vocación, la misión de cada alma en la tierra que Santa Teresa de Jesús tenía y que viene directamente de su visión de Dios como alguien que conoce cada alma con una precisión que ningún ser humano puede igualar. Dios no improvisa. No manda un alma al mundo con un plan y después la llama antes de que el plan esté terminado. Si la llama, el plan estaba terminado, aunque desde fuera no se vea nada terminado. Aunque desde fuera todo parezca cortado en medio, y lo que esa alma hizo, aunque haya sido breve, es suficiente. Fue suficiente el día en que nació y fue suficiente el día en que murió. El amor que dio, aunque haya sido en pocos años, es amor real que transformó a las personas que lo recibieron. Las palabras que dijo, aunque sean pocas, viven en quienes las escucharon con una fuerza que no depende de cuántas veces se repitieron. La presencia que fue, aunque haya durado poco, dejó en el mundo algo que el mundo no tendría si esa alma no hubiera venido. Santa Teresa de Jesús hablaba de esto con una certeza que venía de haber visto lo que Dios hace con vidas breves, lo que Dios saca de ellas, lo que Dios pone en el mundo a través de ellas que de ninguna otra manera habría puesto, porque hay gracias que llegan al mundo a través de la fragilidad, a través de lo que parece insuficiente, a través de lo que se rompe antes de que nadie haya terminado de entender para qué servía. Y hay algo en la vida breve que hace a quienes la rodean más permeable a ciertas verdades que en otras circunstancias el alma tarda mucho más en alcanzar. El que pierde a alguien joven, si ese dolor lo lleva hacia Dios en lugar de alejarlo, sale de esa pérdida con una comprensión de la fragilidad de la vida y de lo que realmente importa que muchas personas buscan durante décadas y no encuentran. La pérdida de alguien joven sacude el alma de una manera que ninguna otra experiencia sacude de la misma manera. Y esa sacudida, cuando se recibe con fe, cuando se lleva a la oración en lugar de quedarse en la amargura, tiene el poder de abrir en el alma una profundidad que sin esa pérdida no habría llegado. Santa Teresa de Jesús vio eso. Vio cómo la muerte de personas jóvenes en su entorno, en sus conventos, en las familias que conoció, había operado en las personas que se quedaron una transformación que nada más habría podido hacer. Vio vidas enteras que giraron alrededor de una pérdida y que en ese giro encontraron a Dios de una manera que no lo habían encontrado antes. Vio madres que en el dolor por sus hijos llegaron a una profundidad de oración que en circunstancias ordinarias no habrían alcanzado nunca. Vio hermanos que en el duelo por su hermano descubrieron una fe que llevaban años buscando sin saber dónde mirar. La vida breve no termina cuando el que la vivió muere. Sigue operando en los que la conocieron. Sigue haciendo algo. Sigue siendo activa de maneras que el tiempo va revelando despacio, pero que son reales desde el primer día. Y eso lleva al centro de lo que Santa Teresa de Jesús quería decir sobre la pregunta que hoy abrimos al principio. La pregunta de por qué, de para qué. ¿De qué sentido tiene una vida que duró tan poco? La respuesta que ella dejó escrita es la más difícil de recibir y la más liberadora cuando finalmente entra. La pregunta de por qué alguien muere joven no tiene una respuesta humana. Eso hay que decirlo con claridad y sin adornos, porque muchas personas han sufrido más por las respuestas falsas que se les dieron que por la pregunta misma. Las respuestas que reducen el misterio a una fórmula, las que convierten a Dios en alguien que toma decisiones caprichosas o en alguien que sigue un plan tan rígido que no deja espacio para el dolor real de los que se quedan, las que aplastan el duelo con teología antes de que el duelo haya tenido tiempo de respirar. Santa Teresa de Jesús nunca hizo eso,
pero sí dejó algo escrito que es distinto de una respuesta. Dejó una certeza. Y hay una diferencia enorme entre una respuesta y una certeza. La respuesta cierra la pregunta. La certeza te da dónde pararte mientras la pregunta sigue abierta. La certeza que Santa Teresa de Jesús dejó es esta: que Dios no le ofrece al alma joven menos que a las demás. Le ofrece lo mismo, exactamente lo mismo, con la misma generosidad, con la misma profundidad, con el mismo amor sin medida con que recibe a cada alma que llega a Él. Pero se lo ofrece de otra manera, con una inmediatez que el alma que vivió muchos años recibe después de un camino más largo, sin las capas que los años añaden, sin la demora que la acumulación de resistencias impone. Dios no dejó a esa alma sin terminar, la terminó de otra manera. La llevó al mismo lugar de siempre, pero por un camino más corto. Y ese camino más corto no es una compensación por lo que faltó. Es la forma que la misericordia de Dios eligió para esa alma en particular, porque esa alma en particular necesitaba exactamente eso. Santa Teresa de Jesús lo expresó en sus escritos con una imagen que conviene recibir despacio. Habló de las almas como de plantas que crecen. Hay plantas que tardan décadas en florecer. Hay otras que florecen en una sola estación. Y la flor de la que florece en una estación no es menos flor que la de la que tardó 30 años. Tiene el mismo color, el mismo perfume, la misma dignidad ante los ojos de quien la creó. Dios no mira las flores del jardín y distingue las que valen por las que tardaron más. Mira la flor que es cada alma y la recoge en el momento en que está lista para ser recogida. La pregunta: ¿de qué le ofrece Dios al alma que muere joven? Le ofrece lo que le ofrece a toda alma que llega a Él: su presencia sin límite, su amor sin fondo, la morada más interior del castillo que Santa Teresa de Jesús pasó su vida entera describiendo. Se lo ofrece a su tiempo, con su manera, con la particularidad que esa alma específica, ese hijo, ese hermano, esa amiga que se fue antes de lo que los demás esperaban, podía recibir. Y al que se quedó aquí cargando la ausencia, Santa Teresa de Jesús le ofrece algo distinto pero igualmente real. Le ofrece la certeza de que el amor que los unió no quedó colgado en el vacío, que tiene a dónde ir, que la oración que hace por esa alma llega, que el alma que se fue puede hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo, que hay un intercesor en el otro lado que lo conoce con la intimidad que solo da haber compartido la vida, aunque esa vida haya sido breve. Esa certeza no elimina el dolor. No era para eso. Era para que el dolor no tenga la última palabra, para que debajo del duelo, detrás del hueco que deja el que se fue, haya algo firme donde poner el pie cuando todo lo demás se mueve. Algo que no cambia aunque cambie todo lo demás. Algo que Santa Teresa de Jesús conoció no en los libros sino en la oración, no en la teoría sino en el amor, y que dejó escrito para las personas que hoy lo necesitan exactamente de la manera en que lo necesitan. El amor de Dios por el alma joven que se fue es el mismo amor con que Dios te mira a ti mientras lees esto, con la misma atención, con la misma ternura, con la misma certeza de que ninguna de las dos historias, la del que se fue y la del que se quedó, está siendo ignorada, ni olvidada, ni dejada a la deriva. Están siendo sostenidas, las dos, desde el mismo centro del que Santa Teresa de Jesús habló toda su vida y al que ella misma fue cuando su momento llegó. Había verdades que no se pueden recibir de pie, que piden que uno se siente y las deje entrar despacio. Había momentos en que quizás el nombre de alguien cruzó por tu mente y el pecho se apretó un poco. Y aún así seguiste. Eso es fe, no la fe que no tiembla, la fe que tiembla y sigue caminando. Lo que Santa Teresa de Jesús enseñó sobre las almas que parten jóvenes no es una doctrina para los tiempos tranquilos. Es una doctrina para los momentos en que el dolor es tan grande que la razón se queda sin herramientas,
para cuando los consuelos humanos ya se agotaron y lo único que queda es o caer o encontrar algo que sostenga desde más adentro. Santa Teresa de Jesús escribió desde ese lugar, vivió desde ese lugar, y lo que dejó escrito no es teoría. Es el testimonio de alguien que miró el misterio de la muerte de frente, que no apartó los ojos, y que encontró en ese misterio no el vacío, sino a Dios. Lo que recibiste hoy tiene peso. Tiene el peso de siglos de espiritualidad católica sostenida por una mujer que sufrió, que dudó, que estuvo enferma, que enterró a personas que amaba, que fundó conventos en medio de tormentas que habrían quebrado a cualquiera, y que en todo ese camino nunca dejó de mirar hacia el centro del castillo que describía. El peso de lo que ella vio y lo que escribió lo sientes si lo recibes con el alma quieta. El alma que partió joven, la que llevas en el corazón y cuyo nombre quizás escribiste en los comentarios hace un momento, está siendo sostenida por el mismo Dios que te sostiene a ti. Está en manos que no fallan. Está en un proceso que la misericordia de Dios dirige con una precisión y una ternura que ningún ser humano podría igualar. Y tú, desde aquí, desde este lado del umbral que todavía no cruzas, puedes hacer algo real por ella. Cada oración que elevas por esa alma llega. Cada misa que ofreces con su nombre en el corazón llega. Cada acto de amor que haces en su memoria llega de una manera que Santa Teresa de Jesús describió como concreta, eficaz, capaz de acelerar el camino del alma hacia la presencia de Dios. Y esa alma, desde donde está, hace algo por ti. Eso no es un consuelo inventado para hacer el duelo más soportable. Es la doctrina de la Iglesia sobre la comunión de los santos, explicada con toda la profundidad que Santa Teresa de Jesús supo darle. El vínculo entre el que se fue y el que se quedó no lo cortó la muerte, lo transformó, lo volvió más puro, más libre de lo que el tiempo y el cuerpo le ponían encima, y ese vínculo transformado sigue siendo real, sigue siendo activo, sigue siendo capaz de hacer cosas que los dos, juntos, desde sus dos orillas, pueden hacer mejor que cualquiera de los dos solo. Eso es lo que te llevas de hoy. Una certeza. No todas las respuestas completas no están en este lado del umbral. Y sería deshonesto pretender que sí, pero una certeza sí. La certeza de que Dios no olvidó a esa alma. La certeza de que lo que parece interrumpido desde aquí está completo desde allá. La certeza de que el amor que los une todavía tiene a dónde ir y todavía puede hacer algo. Guarda eso. En los días en que el dolor vuelva con fuerza, en los aniversarios, en las fechas que duelen, en los momentos en que el hueco vuelve a sentirse demasiado grande, guarda esa certeza como se guarda lo que no tiene precio, porque fue ganada con fe. Con la fe de Santa Teresa de Jesús primero y con la tuya hoy, que seguiste escuchando aunque doliera. Hay algo más que quiero decirte antes de terminar. La fe que te trajo hasta aquí, la que te hizo abrir este espacio y quedarte hasta el final, esa fe tiene hambre. Y el hambre de fe es la señal más segura de que el alma está viva y en movimiento. El alma que ya no tiene preguntas, que ya no busca, que ya no necesita profundizar, es un alma que se detuvo. Y detenerse en el camino espiritual no es descansar, es empezar a enfriar. Tú no te detuviste, llegaste hasta aquí. Y eso significa que hay más para ti, más profundidad, más verdad. Más de lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito para almas exactamente como la tuya, que buscan con seriedad, que no se conforman con respuestas superficiales, que quieren entender no solo con la cabeza, sino con todo lo que son. En este espacio hay más. Hay enseñanzas de Santa Teresa de Jesús sobre temas que llevas tiempo cargando sin saber que ella los trabajó con la misma profundidad y la misma honestidad con que trabajó todo lo demás. Hay verdades sobre el purgatorio que cambian la manera de orar por los difuntos. Hay enseñanzas sobre la oración que explican por qué a veces el silencio no se rompe, aunque uno lleve años rezando.
Hay revelaciones sobre lo que los santos han dicho sobre el alma después de la muerte que la Iglesia guarda en sus fuentes más serias y que muy pocos han tenido la oportunidad de escuchar explicadas con claridad y con cercanía. Todo eso está aquí, esperándote, no en algún lugar lejano o difícil de alcanzar. En este mismo espacio donde hoy encontraste lo que encontraste. Cuando termines de escuchar esto, cuando cierres los ojos un momento y dejes que lo que recibiste hoy se asiente, fíjate en lo que aparece en tu pantalla. Hay algo ahí que fue puesto para ti, no al azar, porque los algoritmos no son casualidades cuando el alma tiene hambre y busca en la dirección correcta. Lo que aparece delante de ti en este momento tiene que ver con lo que tu alma necesita seguir recibiendo. Dale una oportunidad, quédate un poco más. El camino que empezaste hoy tiene más tramos y cada uno abre algo que el anterior preparó. Santa Teresa de Jesús decía que el alma que empieza a caminar hacia Dios no debe detenerse a mirar cuánto camino lleva recorrido, sino cuánto camino tiene todavía por delante. Porque el camino que queda siempre es más interesante que el que ya pasó. Siempre hay una morada más adentro. Siempre hay una verdad más honda. Siempre hay algo que Dios tenía guardado para el momento en que el alma estuviera lista para recibirlo. Y ese momento con frecuencia es exactamente el que sigue al que acaba de pasar. Tú estás en ese momento ahora mismo. El que acaba de pasar te preparó para el que sigue. Déjate llevar. Y ahora, antes de que te vayas, quiero despedirme como me despediría de alguien a quien aprecio de verdad. Mirándote a los ojos aunque no pueda verte, diciéndote lo que pienso que necesitas escuchar al final de un camino como el que hiciste hoy. Hiciste bien en quedarte. Hiciste bien en no apagar esto cuando la pregunta se puso difícil. Hiciste bien en darle espacio a la verdad, aunque la verdad no siempre llegue envuelta en comodidad. Eso tiene valor. Eso dice algo sobre quién eres y sobre a dónde vas. El nombre que llevas en el corazón, el de esa persona que se fue demasiado pronto, está bien cuidado. Eso te lo puedo decir con la certeza que viene de siglos de fe católica y de la enseñanza de una mujer que vio más de lo que la mayoría de los seres humanos ve y que lo dejó escrito para ti. Está bien cuidado. Y tú también lo estás. Santa Teresa de Jesús escribió al final del libro de la vida algo que viene bien dejar aquí como último pensamiento. Escribió que quien tiene a Dios, nada le falta, que solo Dios basta. Palabras que han recorrido siglos y que llegan hasta hoy con la misma fuerza que tuvieron el día en que ella las escribió, porque son verdad, porque la verdad no envejece, solo Dios basta, y el que se fue joven ya lo sabe. Tú lo irás sabiendo despacio, en la medida en que lo vayas buscando. Pero ya empezaste, y eso es todo lo que hace falta para que el camino continúe. Que Dios guarde tu alma y la del que llevas en el corazón. Que la misericordia divina alcance a todos los que hoy lloraron mientras escuchaban esto, y que Santa Teresa de Jesús, desde donde está, interceda por cada uno de los que llegaron hasta ayer aquí buscando algo verdadero.